tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas tardes, noches. Y su servidora Alejandra López. Continuamos con nuestro programa, nuestro tema de Conociendo a tu Dios y empezamos el programa número 9. Así es. Y bueno, pues en el programa anterior estuvimos hablando sobre estas tres obras de Dios, ¿no? Yo quisiera nada más leer quizá la última lectura de la vez pasada, porque me parece que es necesario tenerla muy, muy presente, porque dice: ahora lo que despierta la más grande admiración es ver al alma que vive en nuestra divina voluntad, la cual encierra en su pequeño acto el acto poderoso e inmenso de su Creador. Ver cómo ordenados en los pequeños actos del ser finito, el amor inmenso, la sabiduría inmensa, la belleza infinita, la misericordia sin límites, la santidad interminable de aquel que la ha creado. O sea, eso es lo que encierra prácticamente un acto de la criatura hecho en la divina voluntad. Y bueno, veíamos que los actos de la divinidad se pueden dividir en tres, que son el acto del Padre, la creación, el acto del Hijo, la redención, y el acto del Espíritu Santo, que es la santificación. Sin embargo, nos dice Jesús que mientras el hombre no regrese a la divina voluntad, aquellos actos de la divinidad, o sea, no han llevado al hombre hasta a su total santificación. O sea que la santidad en el hombre está incompleta. Y que si falta la acción de la divina voluntad en la criatura, podríamos mencionar más o menos, se podría decir que falta la última obra, que es la obra de la divina voluntad. Y por eso ponemos aquí como que en realidad no son nada más tres obras, sino son cuatro las de Dios, entendiendo que la divina voluntad es de los tres y que la divina voluntad, que es la que ha hecho las otras tres obras, en esas tres obras ha puesto toda su potencia, todas sus acciones las ha dirigido hacia este reino de la divina voluntad. Pero que se nos permita decir que son cuatro las obras de Dios, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos dice Jesús sobre esto, sobre todo pensando, o sea, viendo lo que Luisa estaba pensando en esta lectura, en lo que Dios había hecho en la creación. O sea, ella está viendo el orden, la grandeza, la belleza que tiene. Y entonces ya Jesús le contesta y vamos a ver qué nos dice, ¿no? Sí, en junio 3 de 1925, la lectura 17:46, dice Luisa: estaba según mi costumbre fundiéndome en el santo querer divino, y pensaba entre mí, ¿en dónde nuestro Señor Dios ha hecho más por la criatura? ¿En la creación, en la redención o en la santificación? Y mi siempre amable Jesús, moviéndose en mi interior, me hacía ver toda la creación. Cuánta sublimidad, qué magnificencia, cuántas armonías, qué orden. No hay punto ni del cielo ni de la tierra en el cual Dios no haya creado una cosa especial y distinta y con tal maestría que los más grandes científicos, ante la más pequeña cosa creada por Dios, sienten que toda su ciencia y maestría es una nada comparada con las cosas creadas por Dios, llenas de vida y de movimiento. Oh, cómo es verdad que mirar el universo y no conocer a Dios, no amarlo y no creer en Él, es una verdadera locura. Todas las cosas creadas son como tantos velos que lo esconden, y Dios viene a nosotros en cada cosa creada como velado, porque el hombre, en carne mortal, es incapaz de verlo develado. Es tanto el amor de Dios hacia nosotros, que para no deslumbrarnos con su luz, para no atemorizarnos con su potencia, para no hacernos avergonzar ante su belleza, para no hacernos aniquilar ante su inmensidad, se vela en las cosas creadas,
para venir en cada una de ellas hacia nosotros y estarse con nosotros, más bien hacernos nadar en su misma vida. Dios mío, cuánto nos has amado y cuánto nos amas. Después que me ha hecho ver todo el universo, mi dulce Jesús me ha dicho: Dios viene en todo lo creado. ¿Sí? O sea, esta divina voluntad se nos acerca en todo lo creado. Por lo tanto, está en todas partes. Y aquí prácticamente se cumple aquella frase del catecismo antiguo, ¿no? ¿Dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. ¿En dónde está Dios? En la mesa, en esto. No que Dios sea la mesa, no que Dios sea la madera, no que Dios sea el pájaro que canta, sino que los atributos divinos que están puestos en estas cosas creadas y el amor que Dios puso en ellas, la divina voluntad se quedó en ellas para traérnosla. Pero a final de cuentas es lo mismo. O sea, estamos rodeados prácticamente por Dios. ¿Sí? A ver. Hija mía, todo fue hecho en la creación. En ella, la divinidad manifestó toda su majestad, potencia y sabiduría, e hizo desahogo de su amor completo hacia las criaturas. No hay punto ni del cielo ni de la tierra, ni en cada cosa creada en la cual no se vea la terminación de nuestras obras. Ninguna cosa fue hecha a la mitad. Dios en la creación hizo alarde de todas sus obras hacia las criaturas. Amó con amor completo e hizo obras completas. No había nada que agregar ni que quitar. Así que el todo lo hizo perfecto. Nosotros no sabemos hacer obras incompletas. Es más, en cada cosa creada fue puesto en la creación un amor distinto y completo hacia cada una de las criaturas. Esto nada más como un simple comentario. No sabe hacer obras incompletas, o sea, no sabe hacer obras a la mitad. Así que esto nada más como una manifestación de lo que Dios hace a través de Jesús, nos está diciendo, la obra de la creación es completa, nada de evolución, sino se hizo todo en un solo momento y completo. Y sobre todo nos dio un amor y determinadas características totales para cada cosa creada. Si la evolución fuera como dicen, entonces Dios hubiera tenido que estar agregando cosas y quitando cosas, porque si al chango le dio una voluntad de chango y las características para ser chango, a la hora que ese chango lo pasa a hombre, tuvo que quitarle a todo aquello y ponerle lo de hombre. Y eso se llama destrucción del ser y creación del nuevo. O sea, es un absurdo, pero simplemente por lo que está diciendo para entender, Dios nunca hace obras a la mitad. Sí, ¿no? Y dice, la divinidad manifestó toda su majestad, potencia y sabiduría. Así es. O sea que estos atributos, bueno, Dios es infinito y al hacer la creación con sus potencias infinitas, pues es una creación infinita en donde digamos que está todo Dios, ¿o no? Uh-huh. O sea, en toda la creación está todo Dios. En toda la creación están puestos los atributos de Dios. Así que, o sea, el punto principal es decir, todo está hecho. Dios no deja nada en vías de, porque eso sería completar las obras de Él. Y en realidad, la única obra que quedó inconclusa es la parte completa de la gloria del hombre. Y eso porque el hombre la perdió, no porque Dios haya puesto cosas menos, ¿no? Dios creó al hombre con todo, el hombre pierde, el hombre ahora, Dios tiene que regresar a ese hombre al punto original. Y no que haya tenido que irle agregando cosas, ¿no? Sí, pero más o menos mi duda es, ¿fuera de la creación también está Dios? ¿O no hay nada fuera de la creación? No hay nada fuera de la creación. No hay nada. Sí, porque es lo que yo decía, como está, manifestó todo. Uh-huh. Y Dios es infinito. Y la creación La creación es infinita.
O sea, esto nos suena muy difícil de poderlo entender, pero el hecho de que Dios no tenga un término, o sea, no tenga nada de ese momento, si Dios está en todo lugar, entonces en todo lugar es en todas partes, y la creación está en todas partes porque está manifestando los atributos infinitos de Dios. ¿Y la creación fue hecha para Jesús? Así es, o sea, la creación, aquí partimos de una premisa. Jesús es el primer hombre, ¿sí? Es la primera criatura que está prácticamente, o sea, es el primer ser humano. Ahora, este ser humano es el mismo Dios que toma carne. Ahora, este Dios tiene que estar forzosamente imbuido dentro de la divinidad. Por eso es que tanto en la Trinidad el Verbo Eterno estaba imbuido dentro de esa divinidad, como en la creación ahora esa divinidad tiene que manifestar todos sus atributos para que este Verbo hecho carne ahora viva también inmerso en toda la creación, digo en todo Dios, ¿sí? Así que bueno, ese es como el punto principal de todo, es Dios poniendo todo lo suyo en el exterior para que Dios hecho hombre pudiera vivir inmerso en Dios. Pero entonces también la creación es para cada alma que contenga a Jesús. La creación ya ahora, después de Jesús, es extendible a todos nosotros. Toda la criatura, pero que contenga la divina voluntad. Así es, porque si no, estaría tomando nada más la parte material, lo mínimo, y el hombre no tomaría parte en toda la extensión de lo que Dios ha creado. Uh-huh. Entonces el alma que vive en la divina voluntad es la que goza al 100% de la creación. Sí. Así es, porque es la única que tiene la posibilidad a través de la divina voluntad de girar en todo y de estar en todo, como leíamos en algunas veces en que dice que la divina voluntad, por ejemplo, se encuentra en cada gota de agua. Entonces la criatura, teniendo la divina voluntad, se encuentra en cada gota de agua, en cada granito de arena del mar, en fin, ¿sí? Uh-huh. Sí, Dios nunca abandonó al hombre, como que Dios está unido al hombre y desde el principio y nunca se va a separar. Entonces el hombre al caer se enfrentó a la muerte y a todo eso, pues Jesús también tuvo que pasar lo mismo, ¿no? Sí, o sea, tienen que pasar por lo mismo para poder reparar, ¿no? O sea, que el hombre es el que le marcó el camino a Jesús para redimir. Igual que Jesús marcó el camino para el hombre para poder ser uno con él y poder participar de su gloria, el hombre al perderlo tiene que fuerza a Dios a vivir lo mismo que él vivió, y es la muerte, el sufrimiento. Dios en la creación hizo alarde de todas sus obras hacia las criaturas, amó con amor completo e hizo obras completas. No había nada que agregar ni que quitar, así que Él todo lo hizo perfecto. Nosotros no sabemos hacer obras incompletas. Es más, en cada cosa creada fue puesto en la creación un amor distinto y completo hacia cada una de las criaturas. La redención no fue otra cosa que una reparación a los males que había hecho la criatura. Nada agregó a la obra de la creación. Ese es un punto importante. No se agregó absolutamente nada. En la redención es simplemente una restitución, un perdón, un volver a tener la posibilidad del hombre de reunirse con su Creador, ¿sí? Pero a través de la gracia. Nada más, o sea, ese es ese punto. Y es una obra que no está, que la finalidad de la obra de la redención es este reino de la divina voluntad, pero que se ha ido desarrollando en el tiempo de acuerdo a la disposición del hombre y al conocimiento que Dios ha dado al hombre, ¿no? En la obra de María Valtorta nos muestra a un Jesús que goza de la creación,
que va camino entre un pueblo a otro y va viendo las nubes, el agua de los lagos, el torrente, los sonidos que hacen los pájaros, todos los movimientos de los animalitos. Es increíble cómo Jesús también goza de su creación en ese momento, ¿no? Así es. Hermoso. Y la goza porque él conoce perfectamente qué es lo que está viendo. O sea, nosotros vamos en un paseo por el bosque, por el campo, por la playa, ¿y qué vemos? Vemos un bosque, vemos una playa, vemos algo, pero vemos lo material. Pero no tenemos ni el conocimiento ni la capacidad de vista espiritual que deberíamos de tener para poder visualizar en todo eso los atributos divinos, en las semejanzas que Dios ha querido poner en lo creado para abrazarnos, para envolvernos en Él, ¿no? Entonces estamos totalmente desprovistos de esa facilidad de poder encontrarlo en las cosas creadas. También las cosas creadas nos enseñan. Así es. Muchas de las costumbres de los animalitos nos enseñan a cómo hacer realmente la divina voluntad, porque ellos hacen la divina voluntad. Bueno, vamos a ponerlo exacto. Ellos no se han salido de ese punto en donde fueron creados, ¿no? Podríamos decir que hacen la divina voluntad, pues sí, en un sentido instintivo. No tienen la capacidad de poderse salir del lugar donde fueron creados. Entonces, ¿nos sirven de modelo? Definitivamente sí. Incluso Jesús los usa, o sea, de modelo. Por ejemplo, ahorita recuerdo uno de pajaritos, en donde bajan por el alimento, pero en cuanto toman el alimento, rápido vuelan y se van a lo alto. Y entonces Jesús nos dice que así deberíamos de ser nosotros, o sea, de nada más bajar a la tierra en el sentido de estar atentos al mundo, nada más para lo mínimo necesario, inmediatamente regresarnos a ese mundo interior en la unión con Dios, ¿sí? Igual dice que los rugidos de los animales, de las fieras, alejan a los intrusos. Y dice que así deberíamos de ser nosotros, que los rugidos de nuestra unión con Dios, de la gracia, de la oración, alejara nuestras pasiones, nuestros vicios, las tentaciones. Pero, bueno, no tenemos los ejemplos, no nos fijamos en los elementos, ¿no? Los puercos, aquellos del endemoniado de Gerasa, ¿no? Como hemos dicho, no hay mejor ejemplo que el de los puercos. Y parece increíble que mejor los puercos nos den ejemplo a nosotros. ¿Qué pasó? Que a la hora que el demonio entra por permiso de Jesús en ellos, el puerco dice, ¿y este puerco de dónde salió? O sea, y prefiere arrojarse, suicidarse en sentido figurado, a tener al demonio dentro, ¿no? Sí. Ojalá y nosotros fuéramos igual. En este mundo, si todos los que tenemos a ese demonio en nosotros nos suicidáramos, el mundo se quedaría vacío. Pero un suicidio espiritual sería bueno, ¿no? Claro. O sea, ahorita lo que digo es para dar a entender la magnitud de la infestación demoníaca que hay en este mundo, ¿no? Sí. La santificación no es otra cosa que ayuda, gracia, luz para que el hombre regrese a su primer estado de la creación, a su origen y a la finalidad para la que fue creado. Porque en la creación, con la virtud de mi voluntad, la santidad del hombre era completa, porque salía de un acto completo de Dios. Era santo y feliz en el alma porque mi voluntad le llevaba los reflejos de la santidad de su Creador. Como también santo y feliz era en el cuerpo. Ah, hija mía, con toda la redención y la obra de la santificación, la santidad en el hombre es incompleta, y para otros es como inútil. Claro, todos los condenados, ¿no? Esto dice que si el hombre no se vuelve atrás para tomar mi voluntad como vida, como regla y como alimento para purificarse, ennoblecerse, divinizarse y tomar el primer acto de la creación, para tomar mi voluntad como su heredad asignada a él por Dios, las mismas obras de la redención y santificación no tendrán sus copiosos efectos.
Así que aquí está semblanteado esto que planteábamos, ¿no? O sea, la obra de la redención y la obra de la santificación no habla de la obra de la creación porque en la creación el hombre fue completo. El hombre perdió aquello y ahora la redención y la santificación no han logrado poner al hombre en el punto original. Entonces, por eso ahora va a decir que si no nos volvemos a su voluntad, prácticamente tanto la redención como la santificación serán prácticamente incompletas o inútiles. Sí. Así que el todo está en mi voluntad. Si toma esta, toma todo. Es un solo punto que abraza y encierra los bienes de la redención y de la santificación. Es más, estos bienes para quien vive en mi voluntad, habiendo tomado el primer punto de la creación, le sirven no de remedio como a quien no hace mi voluntad, sino de gloria y como herencia especial llevada por la voluntad del Padre Celestial en la persona del Verbo a la tierra. Esta es otra cosa que deberíamos de tener muy en cuenta. Todo lo que la redención y la santificación nos ha dado es un remedio, es un medicamento, es algo para curar enfermedades, ¿sí? La enfermedad del ser desemejante de Dios. O sea, dicho de otra manera, la enfermedad del pecado, la enfermedad de la pérdida de vida divina y de voluntad divina. En términos generales, una medicina nos sirve para conservar la vida, pero no para aumentarla. O sea, yo no puedo alimentarme, no puedo crecer a base de antibióticos o a base de un antitusígeno. O sea, no crezco con eso. Entonces, todo lo que Jesús nos deja hasta ahora nos ha servido como medicina. Ahora, debemos cambiar esto, deberíamos de tomarlo, de decir, bueno, ya estoy curado y ahora voy a tomar estos mismos sacramentos, sobre todo la Eucaristía, y que esa Eucaristía me sirva ahora como un alimento exquisito y aparte con todas las propiedades para hacer crecer la vida divina que está formándose en nosotros a través de los actos. ¿Sí? Ese es como el punto clave de esto. O sea, todo lo que Jesús nos dejó hasta ahora lo hemos tomado como medicamento. Estamos prácticamente en el hospital de la redención. Y quizá podríamos decir, nos pasan a recuperación de la santificación. Sí. Pero no nos restituyen al punto original. No me han dado de alta. Uh-huh. Entonces el alta es cuando adquiero la plenitud de la salud y esa tiene que venir la enfermera de la divina voluntad a decirme, ahora aquí vengo para darte todo lo necesario para que puedas recobrar ese punto original y puedas ser dado de alta del hospital del pecado. Ya hay que pararse a la rehabilitación, hacer... También, muy activo porque solito no. O sea, hay personas que han quedado pues mutiladas en sus acciones. Entonces esas tendrán que ir a rehabilitación. Quizá todos tendremos que entrar en trasplantes, ¿sí? Sí. Nos tienen que trasplantar los actos divinos en nosotros. Así que bueno, fue una pequeña clase de medicina. Muy necesario. Seguimos. Así que el todo está en mi voluntad. Si toma esta, toma todo. Es un solo punto que abraza y encierra los bienes de la redención y de la santificación. Es más, estos bienes, para quien vive en mi voluntad, habiendo tomado el primer punto de la creación, le sirven no de remedio como a quien no hace mi voluntad, sino de gloria y como herencia especial llevada por la voluntad del Padre Celestial en la persona del Verbo a la tierra. Y lo que decíamos, ¿no? Uh-huh. Y si yo vine a la tierra, fue precisamente este el primer acto, el hacer conocer la voluntad de mi Padre, para reanudarla de nuevo con las criaturas. Las penas, las humillaciones, mi vida oculta y todo el mar inmenso de las penas de mi pasión,
fueron remedios, medicinas, auxilios, luz para hacer conocer mi voluntad, porque con esto no solo tendría al hombre salvo, sino santo. Con mis penas lo ponía salvo, con mi voluntad le restituía la santidad perdida en el Edén terrenal. Si esto no hiciera, mi amor, mi obra, no serían completos como lo fue en la creación, porque es solo mi voluntad la que tiene virtud de volver completas nuestras obras hacia las criaturas y las obras de las criaturas hacia nosotros. Mi voluntad hace pensar en un modo diferente, hace ver en todas las cosas creadas a mi voluntad, hace hablar con el eco de mi voluntad, hace obrar a través de los velos de mi voluntad. En una palabra, hace todo de un solo golpe, según mi supremo querer, mientras que las virtudes actúan lentamente, poco a poco. Mi misma redención, sin el acto primero de mi voluntad, sirve al hombre como medicación a las llagas más profundas, como medicina para no dejarlo morir, como antídoto para no dejarlo caer en el infierno. Por eso tu único interés sea solo mi voluntad, si quieres amarme en verdad y hacerte santa. Bueno, volver completas las obras de Dios hacia la criatura. Suena raro, ¿no? O sea, quiere decir que sin la participación de la divina voluntad en nosotros, todas las obras hechas en la redención y en la santificación quedarían prácticamente incompletas. Por eso es que Jesús dice, si el hombre no se vuelve hacia mi voluntad, todo lo que hemos hecho no tendrá el fruto completo, el fruto total de Dios, ¿no? Sí. Sí. De lo que sí cambia, si no hubiera caído Adán, todos hubieran sido santos, ¿no? No habría habido todos hubiéramos nacido inmaculados, o sea, y hubiéramos tenido la gracia de tener la herencia de Adán, que era la divina voluntad y la vida divina. Todos deberíamos de haber pasado una prueba, o sea, eso no se puede obviar. Sí. La prueba hubiera sido más sencilla poderla pasar con la divina voluntad de nosotros, pero de todas maneras hubiera habido quien faltara, quien pecara, ¿no? Ahí es difícil el saber qué se necesitaba. Sin embargo, Jesús nos dice que cuando la mujer cae, o sea, que fue la primera en caer, Sí. dice que si ella hubiera acudido ante el Padre Celestial y que hubiera pedido perdón, o sea, que le hubiera dicho, y el demonio me puso esto, Sí. dice, yo lo hubiera perdonado, lo hubiera limpiado y lo hubiera desmemoriado de todo lo que el demonio le había puesto en la mente. Pero también dice que en el momento de llegar, si Adán la hubiera llevado, o sea, aquí ya no es Eva yendo, sino Adán llevándola, que en ese momento, o sea, Adán hubiera hecho el primer acto heroico de su vida. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿cuál sería la interpretación que le podríamos dar a eso? Que Adán hubiera fungido como un intermediario, no tanto, sino como un intermediario entre la criatura y la divinidad. Y la divinidad, por méritos de las personas que viven en su voluntad, hubiera podido curar a los enfermos. Hubiera podido curar a los enfermos espirituales, me estoy refiriendo, ¿no? Sí. Eso es lo único que hay ahí como para plantearse más o menos algo que hubiera podido pasar, pero de que todos íbamos a pasar una prueba, eso es totalmente cierto, ¿no? Así que, ¿qué fue lo que realmente sucedió? Simplemente Adán cae, es el importante, no Eva. Perdón que lo diga de esta manera, pero cuando Eva se peca, cuando Eva desobedece, no pasa nada. O sea, sino Dios se presenta, se enoja y reclama y castiga cuando es Adán el que cae. ¿Sí?
Así que bueno, pues simplemente vamos a dejarlo así, pero lo realmente, ¿cómo diríamos? Lo impresionante de esto es que las obras de Dios estarán completas cuando el hombre tome la divina voluntad. Eso es, o sea, la misma redención de Jesús tendrá su punto culminante en el momento que el hombre viva en la divina voluntad. Mientras no sea así, el fruto completo de la redención no se llevará a cabo. Y eso estamos diciendo cosas que pueden, pues no sé, mover a muchas personas que le estén oyéndolo y que digan, oiga, no, eso es un terrible error. Pero bueno, es Jesús quien lo dice, ¿no? No somos nosotros nada más estamos repitiendo lo que Él nos está externando en las lecturas. Y no tienen que ser todos los hombres, algunos se pueden quedar en ser salvados y no llegar a esa santidad, ¿verdad? Pero tiene que llegar gente a la santidad, ¿no? Así es. Y luego lo que dice, o sea que su voluntad es la que nos va a dar la vista espiritual para poder ver en todo lo creado, verla a ella, cosa que ahorita pues no tenemos la menor idea. Sí. Así que bueno, pues tenemos esta parte. Y luego vienen lecturas. Aquí insertamos 1 o 2 lecturas en donde se está hablando de lo que es ahora para nosotros. O sea, ya no es la parte de Luisa y Jesús, donde Jesús le va explicando, sino que esto lo tratamos de poner en nosotros y vamos a ver qué nos dice, ¿no? En el volumen 18, la lectura 9, octubre 24 de 1925. En el párrafo 2 dice Jesús: ahora, quien vive en mi voluntad posee este acto único, y no es maravilla el que tome parte en las penas de mi pasión como en acto. En este acto único encuentra como en acto a su Creador que crea la creación, y ella, formando un acto solo con su Dios, crea junto con Él, corriendo como un solo acto en todas las cosas creadas, y forma la gloria de la creación a su Creador. Su amor brilla sobre todas las cosas creadas, goza y toma placer de ellas, las ama como cosas suyas y de su Dios. En aquel acto solo, ella tiene una nota que hace eco a todo el obrar divino, y dice en su énfasis de amor: lo que es tuyo es mío, y lo que es mío es tuyo. Sean dados gloria, honor y amor a mi Creador. En este acto solo encuentra en acto la redención, la hace toda suya, sufre mis penas como si fueran suyas, corre en todo lo que yo hice, en mis oraciones, en mis obras, en mis palabras, en todo tiene una nota de reparación, de compadecimiento, de amor y de sustitución a mi vida. En este acto solo encuentra todo lo hace suyo y por doquier pone su correspondencia de amor. Por eso, el vivir en mi voluntad es el prodigio de los prodigios, es el encanto de Dios y de todo el cielo, porque ven correr la pequeñez de la criatura en todas las cosas de su Creador, y como rayo solar unido a este acto solo, se difunde por doquier y en todos. ¿Qué dijo? Que la criatura concurre con el Padre creando, concurre con el Hijo redimiendo, ¿sí? O sea, que esta criatura tiene esa capacidad, vamos a decirlo así, y eso por la divina voluntad que está en ella, de ponerse en todas las obras de Dios y estar presente, de estar tomando parte en esas obras, y esto es catecismo de la Iglesia Católica, el famosísimo 521, ¿no? Este numeral del catecismo es tremendo y podemos ver su dimensión, su exacta dimensión a través de los escritos de Luisa. Leyéndolo en el catecismo sin esta luz, definitivamente nos dice casi nada. Pero ahora, ante esto, ese numeral del catecismo se engrandece de una manera increíble
y nos reafirma y nos sostiene y nos asegura que esto que estamos leyendo es realidad. Sí. Que no es una utopía, que no es una, no sé, manifestación, yo diría, psiquiátrica de Luisa, esquizofrénica de Luisa, sino que esto es una realidad, puesto que es doctrina de la Iglesia, que no la habíamos quizá entendido, cierto, pero participar en las obras de la creación, en las obras de la redención y también en las de la santificación es algo que es realmente increíble. No es acompañar, porque ese es otro punto, no es acompañar a Jesús, sino es concurrir junto con ellos en estas obras. No hay palabras realmente como para poder externar el enorme gozo que deberíamos de tener en nuestro interior por todo esto que nos están diciendo, ¿no? Sí, pues ni lo entendemos. No lo entendemos. A ver. Más adelante en el párrafo 4 dice, también la naturaleza humana contiene la semejanza de un acto solo, y ésta lo contiene el latido del corazón. Comienza la vida humana con el latido. Este hace siempre un acto único. No sabe hacer otra cosa que latir. Pero la virtud de este latido, los efectos, son innumerables sobre la vida humana. Conforme late y a cada latido hace circular la sangre en los miembros, hasta en las partes extremas, y conforme late da la fuerza a los pies para caminar, a las manos para obrar, a la boca para hablar, a la mente para pensar. Suministra el calor y la fuerza a toda la persona. Todo depende del latido. Tan es verdad que si el latido es un poco débil, se pierde la energía, las ganas de obrar, la inteligencia se disminuye, se llena de dolores y llega a un malestar general. Y si cesa el latido, cesa la vida. Así es, o sea, es como el sol, ¿no? El sol es un acto único, no hace otra cosa más que dar luz y calor. Y en esa luz y en ese calor van encerrados todos los atributos que Dios ha puesto en el sol. No hace otra cosa más que eso, pero los efectos de eso es prácticamente la vida en este planeta. O sea, toda la vida está ligada prácticamente a los efectos de ese acto único. Entonces ahora Jesús nos pone de manifiesto que nosotros también tenemos un acto único igual que ellos. Y pone como ejemplo del latido. El corazón no sabe hacer otra cosa más que latir. Pero en ese latido va encerrada la vida que se mantiene en todo lo creado en nosotros y mantiene el funcionamiento de nuestro organismo. Así que un acto único los efectos de ese acto único son innumerables y podríamos decir a veces infinitos, tomando en consideración esa relación que existe entre Dios y el hombre, esa semejanza que existe entre Dios y el hombre. El hombre, claro, en una forma limitada, quizá imperfecta, si se pudiera decir, pero está teniendo esa relación con su Creador, ¿no? Ajá. Ahora, en la lectura del libro 19, la lectura 1, de febrero 23, 1926, dice Jesús: a mi pequeña recién nacida, de mi voluntad nada quiero negarle. ¿Quieres saber por qué te llamo la pequeña recién nacida? Recién nacida significa estar en acto de nacer, y como tú debes renacer en cada acto tuyo en mi querer. Y no solo eso, sino que mi voluntad, para rehacerse de todas las oposiciones de las voluntades humanas, quiere llamarte en mi querer, a hacerte renacer tantas veces por cuantas veces las voluntades humanas se han opuesto a la suya. Por eso es necesario conservarte siempre recién nacida. Quien está en acto de nacer, es fácil hacerla renacer cuantas veces se quiera y conservarla sin el crecimiento de la voluntad humana. Pero cuando el alma crece, resulta más difícil conservarla sin la vida del propio yo. Pero esto no es todo. A la recién nacida de mi voluntad,
era necesario, conveniente, decoroso, para ella y para nuestra misma voluntad, que se uniera a aquel acto único del Eterno, que no tiene sucesión de actos, y así como este acto único da al ser divino toda la grandeza, la magnificencia, la inmensidad, la eternidad, la potencia, en suma, encierra todo para poder hacer salir de este acto único todo lo que quiere. Así nuestra pequeña recién nacida, en nuestra voluntad, uniéndose con el acto único del Eterno, debía hacer siempre un solo acto, esto es, estar siempre en acto continuo de nacer, hacer siempre un solo acto, nuestra voluntad. Y mientras hace un solo acto, renacer continuamente. Pero ¿a qué cosa renacer? A nueva belleza, a nueva santidad, a nueva luz, a nueva semejanza con su Creador. Y conforme tú renaces en nuestro querer, así la divinidad se siente correspondida en la finalidad por la que puso fuera a la creación. Y se siente regresar las alegrías y la felicidad que debía darle la criatura. Y estrechándote al seno divino, te colma de alegría y de gracias infinitas, y te manifiesta otros conocimientos sobre nuestra voluntad, y no dándote tiempo de hacer renacer de nuevo en nuestro querer. Además de esto, estos nacimientos continuos te hacen morir continuamente a tu voluntad, a tus debilidades, a las miserias, a todo lo que no pertenece a nuestro querer. Cómo es bella la suerte de mi pequeña recién nacida. ¿No estás contenta? Mira. A ver, yo creo que esto es también, muy necesario entenderlo. El alma, o sea, la criatura que está en el momento de nacer, no trae nada consigo. Está prácticamente vacía de actos. Entonces es muy fácil que poder abarcarla, poder llenarla con el todo y hacer que no se oponga en nada a la divina voluntad. Si la criatura crece, entonces se empieza a llenar de cosas personales, de cosas propias, pero que generalmente son contrarias a la divina voluntad. Entonces empieza ese forcejeo entre la voluntad humana y la voluntad divina. Por eso es que Jesús quería en Luisa que fuera la recién nacida siempre, para que no tuviera nada, que no hubiera entrado nada en ella. Pero esto también es extendible a nosotros. O sea, a nosotros nos quiere igual a los recién nacidos. Pero para poder ser recién nacidos necesitamos quitarnos todo lo que traemos puesto. Porque todo eso ha sido un actuar desde nosotros y a irnos llenando, pero llenando con actos de nosotros. Entonces, ¿quiero ser recién nacido? ¿De acuerdo? Me quito todo lo que traigo encima y le permito a la divina voluntad el empezar a actuar en mí, pero continuamente, ¿sí? Así que, bueno, pues esto es lo que nos está prácticamente diciendo aquí y lo que Él quiere, el por qué quiere conservarnos recién nacidos. ¿Y qué quiere decir ese ser recién nacido? ¿Sí? Y dice Jesús, mira, también yo nací una vez, pero aquel nacimiento me hace nacer continuamente. Renazco en cada hostia consagrada. Renazco cada vez que la criatura regresa a mi gracia. El primer nacimiento me dio el campo para hacerme renacer siempre. Así son las obras divinas. Hechas una vez, queda el acto continuado sin terminar jamás. Así será de mi pequeña recién nacida en mi querer. Nacida una vez, permanecerá el acto del nacimiento continuo. Por eso estoy tan atento a que no entre en ti tu querer. Te circundo de tanta gracia para hacer que tú nazcas siempre en mi querer y mi querer renazca en ti. Bueno, pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Creo que hay algunas preguntas. Sí, pregunta Adriana, ¿qué debemos hacer en la extinción de las especies? Porque es destruir la creación de Dios.
¿Qué debemos hacer? Nada. Pedirle perdón a Dios. ¿Qué quiere que hagamos? O sea, estamos atentando contra la creación de Dios. Rehacer, o sea, pagarle por nombre de toda la humanidad por todo lo que estamos haciendo. Nada más. Eva pregunta, cuando llegue la criatura al punto de origen, la creación la reconocería cuando Adán tenía la vida divina, como a María en la Reina del Cielo. Las cosas creadas la reconocieron en ella la vida divina. Y si nosotros o la criatura que vive en la divina voluntad va a reconocer en las cosas creadas todo lo que Dios ha puesto en ellas también. Pero sobre todo es la cosa creada que reconociendo esa a la divina voluntad en la criatura a la que va, se regocijará, la misma divina voluntad que está en la cosa creada, se regocijará y se unirá totalmente a esa criatura, ¿no? Tenderá hacia ella. Sí. Johanita dice, me ha costado entender la diferencia entre voluntad divina y divino querer. Uh-huh. Que si le podría poner un ejemplo. Pues no es un ejemplo, simplemente es una definición. O sea, la voluntad divina es el motor que mueve a Dios, el motor que mueve todos los atributos de Dios, o sea, mueve el amor, mueve la bondad, mueve la justicia, mueve todo. Si la divina voluntad no se mueve, no actúa, entonces los atributos de Dios no llevan a cabo su acción. Y el querer divino es el acto cumplido. O sea, Dios quería una creación. Entonces la divina voluntad mueve la potencia, la santidad, la sabiduría, todo lo de Dios para llevar a cabo esa creación. Se lleva a cabo, pero todo por efecto de la voluntad que se mueve. El acto completo, ya la creación, ese es el querer, que es el acto cumplido de lo que Dios ha querido hacer. Entonces existe un querer divino, que es el acto único de Dios. Dios tiene un solo acto, esto ya lo hemos ido viendo. Nosotros tenemos un querer humano, que son los actos que vamos haciendo, pero nosotros no tenemos esa integridad de todos nuestros actos unidos en un solo acto. Entonces tenemos un querer que es muy pequeño y que va actuando de acto en acto. Entonces a mí mi querer es el acto que hice, digamos, el hablar, el caminar, el comer, el dormir. Pero en Dios es todo junto. ¿Sí? Entonces no es definición, no es ejemplo, es una definición. El padre Dengo manda saludos y bendiciones. Sí. Gracias, padre. Gracias. Luego Eva dice, si Eva no tenía la vida divina, ¿cómo Eva veía la creación, ya que en ella no lo contenía como vida? ¿Me lo podría explicar, por favor? Porque me confundo cuando dicen que se sentían desnudos. ¿Cómo ella se dio cuenta que estaba desnuda? Sabemos que del alma, cuando Adán perdió la vida divina, porque ella sintió vergüenza, o cómo se dio cuenta si ella no tenía vida divina. Lo primero que yo le diría es, se dieron cuenta que estaban desnudos cuando Adán peca, no cuando Eva peca. Primera cosa que es importante. Segunda, Eva estaba en santidad humana, o sea, en la santidad de la gracia, era la llena de gracia, y, o sea, de todas maneras estaba sumergida prácticamente en Dios. Lo único que le faltaba era la voluntad divina obrante en ella, obrante en ella. Eso es lo que no tenía y por eso es que no podía hacer actos divinos. Pero estaba sumergida totalmente en Dios, mucho más que cualquiera de los santos que hemos conocido. O sea, que han sido grandes portentos de santidad en donde Dios ha habitado en ellos. San Pablo es el mejor ejemplo. Ya no soy yo quien vive, es Jesús quien vive en mí. Pero una cosa es vivir, una cosa es habitar y otra cosa es actuar, fundir su vida con la de la criatura.
¿Cómo se dio cuenta de que se salió de aquello? Bueno, en el momento que ella pierde la gracia, porque es cuando come, ella debió haber visto algo diferente en ella. O sea, ¿qué fue? No le puedo decir, no estaba yo ahí. O sea, A lo mejor un sentimiento de culpa. Por eso, es un sentirse desnudo, pero desnudo espiritualmente. No es desnudo, no es que se hayan dado cuenta de que estaban desnudos físicamente, sino desnudos de Dios, ella desnuda de la gracia. Pero en realidad el relato bíblico, como hemos hablado, es cuando Adán se sale, es cuando se dan cuenta de que están desnudos. Y entonces se esconden. Y por eso es que Dios, cuando Adán le dice, nos escondimos porque estamos desnudos, entonces cuando Dios dice, pero ¿cómo te diste cuenta de que estás desnudo? ¿Que acaso te saliste ya? ¿Acaso rompiste con mi voluntad? En el sentido de que hiciste lo que te dije que no hicieras. Entonces, no podría yo decirle qué es lo que sintió, vio, percibió en ella. Lo único que le puedo decir es que perdió la gracia. Sí. Y Adán pierde no solo la gracia, sino la divina voluntad y la vida divina. Y entonces es cuando se pierde esa visión de la divinidad en ellos. Dice Diana, disculpe mi pregunta, ¿por qué cuando leo ciertos escritos siento un enorme ardor en mi garganta? Voy perdiendo las fuerzas y lloro. Bueno, o sea, recordemos que estos escritos van no solo a la mente, sino van al alma, sobre todo, ¿no? Para personas sensibles, el momento que nos vamos dando cuenta de lo que Dios es, de lo que Dios quiere, de lo que nosotros somos y de lo que nosotros hemos hecho, en almas sensibles se excita esa sensibilidad. Debe ser usted una persona sensible. Creo que ya no hay preguntas. Ya leíste. Faltó una. Ya nada más vamos a leer la última. Es en el volumen 19, la lectura 18, de mayo 6 de 1926. Dice Jesús: mi voluntad une a todos y a todo. No sería verdadero vivir en mi querer, ni obrar de mi voluntad, si todo lo que a ella pertenece y todo su eterno obrar no lo concentra en el alma que en ella vive y donde tiene su reino y dominio. Esto es también, importantísimo, ¿no? Que no sería un verdadero vivir en su querer, o sea, en su acto único, si la divina voluntad no pone todo lo de ese acto único en nosotros. O sea, por eso decíamos que la criatura posee, o concurre, más bien dicho, a todos los actos de la creación, a todos los actos de la redención y de la santificación, porque la divina voluntad le pone en ella todo. Si recordamos que la divina voluntad, aparte de ser el motor, es como una caja en donde se van guardando todos los actos, entonces nosotros tenemos una caja para guardar nuestros actos humanos. Dios tiene una caja enorme para guardar sus actos divinos, que son creación, redención y santificación. ¿Cómo sería posible vivir en la divina voluntad, que es la que contiene esto, si no nos comunica esto? No sería un verdadero vivir en la divina voluntad, sería una forma de decirlo, pero no una realidad. Así que bueno, esa es como una cosa enorme lo que nos está diciendo. O sea, todo lo de la divina voluntad, todo lo del querer divino se le participa a la criatura y ella puede decir: esto es mío. Ese es el punto principal. Esto es mío. Si esto no fuera, el reino de mi voluntad sería un reino dividido, lo que no puede ser, porque mi voluntad une todo junto, su obrar, y de él hace un solo acto. Y si se dice que crea, redime, santifica y otras cosas, son los efectos de aquel solo acto
que jamás cambia acción. Volvemos al tema de los efectos. De los efectos y del acto único, que es un solo acto, no son tres, que lo contiene todo. Y bueno, pues, ¿qué podemos como concluir de todo esto? Que no conocemos a Dios. Sí. Prácticamente no tenemos una clara visión de Él, pero bueno, hemos tratado hasta donde los escritos nos han permitido de tratar de penetrar un poquito para conocer a este Dios, ¿sí? Y bueno, seguiremos prácticamente, todavía nos quedan como unos cuantos programas para terminar lo que hemos como creído necesario que compartir con ustedes para ir entendiendo, pero yo creo que ahorita tendríamos, ¿cuáles serían como las verdades que hemos tocado? Dios es luz. Dios es luz. La luz es todo, o sea, acuérdense de eso, la luz prestó la materia para la creación, en una creación que desde toda la eternidad estaba dentro de Dios, cuando la saca de su interior, de su adintra. Dios es luz, Dios es un acto único, Dios es un solo Dios, tres personas distintas, donde esas tres personas lo que las hace distintas es el acto. ¿Sí? No es en cuanto a naturaleza, no es en cuanto a capacidad o atributos, no, es el mismo Dios, pero lo que los hace diferentes es el acto. Bien que entre el acto del Padre, el acto del Hijo, o sea, y con el acto del Espíritu Santo encerrando esos dos actos, se lleva a cabo la plenitud del amor en Dios. Y que ahora esa plenitud de amor se quiere externar, quiere darse a otra criatura, y de ahí la decisión de que sea la segunda persona de la Trinidad la que se vuelva carne, para poder tener a un ser fuera de la Trinidad capaz de poder recibir a Dios, porque el amor es darse, no dar nada más, sino darse, y que pudiera ser retribuido. ¿Qué otra verdad? O sea, cada acto que Dios ha hecho en su acto único nos trae efectos y bienes. Así es. Y que cada acto que él realiza también se lo comunica a la criatura, y que la criatura, o sea, participa en estos actos. Y ahora esos vacíos que Dios fue creando en él mismo para que la criatura sea la que los llene. ¿Cómo? Teniendo la divina voluntad en ella y poniendo sus actos en los actos divinos para llenar aquellos vacíos, ¿no? Yo creo que todo esto es enorme. Sí. Ojalá y que lo pudiéramos ir, pues no sé, poco a poco meditando. Y lo que nos falta, porque todavía tenemos algunos, como decíamos, unos cuantos programas por delante, pero ir penetrando ese misterio insondable de lo que es Dios y entenderlo hasta donde Él nos ha querido dar de conocimiento. Sí. Y a lo mejor no entendemos todo, pero es importante creerlo. Eso sí. O sea, esto es fe. Si no entiendo, no importa, o sea, pero lo creo. Son verdades que Jesús nos está manifestando. Así que, pues, mucha fe. Sí. Sí, porque juntar lo eterno y lo infinito con el tiempo y lo limitado, pues es imposible, ¿no? Prácticamente para nosotros es imposible. Sí. En fin, Alejandra, muchísimas gracias por Alejandro. Gracias. Gracias, Ale. Y nos vemos aquí en el próximo programa. Gracias, Padre Dengo. Gracias. Y gracias por sus saludos y comentarios.